Voy a dar inicio en este video con la vuelta número 24. Entonces, en esta vuelta número 24 vamos a iniciar, como todas las demás, con la parte de los abanicos. Entonces voy a seguir trabajando abanico sobre abanico. Aquí ya tengo mi abanico de esta vuelta número 24. Y voy a hacer una cadena. Voy a montar mi gancho y entre este abanico de abajo y el punto pub de abajo, aquí hay un espacio. Aquí entonces voy a hacer mi punto pub de 4 macizos. Ahí está. Voy a dejar en espera mi hebra. Voy a introducir el gancho a un ladito del primer macizo de este grupo de 4 y voy a jalar la hebra para juntar esos 4 macizos y así tener mi punto pub. Voy a hacer una cadena, monto y sobre el macizo voy a hacer sobre el punto pub de abajo voy a hacer un macizo. Después una cadena, monto y en el siguiente macizo de abajo voy a hacer sobre ese un macizo, una cadena, monto y en el siguiente macizo de abajo voy a hacer encima un macizo. Sin espacio de cadena, monto y aquí entre estos macizos voy a hacer un macizo, monto y otra vez sin espacio de cadena sobre el macizo que tengo abajo voy a hacer otro macizo y así voy a tener 3 juntitos, 3 macizos sin espacio de cadenas, ¿sí? Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, ¿sí? Y me voy a ir hasta la parte donde están estos puntos bajos, que son 5 de la vuelta anterior. En esta vuelta me deben de quedar 3. Entonces voy a hacer aquí 1, 2 y 3. 3 puntos bajos. Y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, monto y aquí donde tengo este grupo de 3 macizos abajo, en el tercero 1, 2 y 3, en el tercero voy a ingresar mi gancho y ahí voy a hacer un macizo. Sin espacio de cadena, en este espacio voy a hacer el segundo, sin espacio de cadena, monto y en el siguiente voy a hacer sobre ese un macizo, ¿sí? Y nuevamente voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, ¿sí? Y voy a repetir lo mismo que hice en este lado, lo voy a hacer en este otro lado, ¿sí? Aquí tengo abajo 5 puntos bajos, entonces voy a dejar pasar uno y en el siguiente voy a hacer el primero, en el siguiente punto hago el segundo y en el siguiente punto hago el tercero. 3 puntos bajos. Después de eso son 6 cadenas, debo 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, monto mi gancho y aquí tengo este grupo de 3 macizos abajo, 1, 2, 3. En el tercero ingreso el gancho y voy a hacer un macizo arriba. En este espacio, entre macizo y macizo, en este espacio, el segundo macizo y el tercero va a ser sobre el que tengo abajo, ¿sí? Así. Después de esto, voy a hacer una cadena y va a ser un macizo sobre el macizo que sigue aquí abajo, una cadena, monto y ahora el siguiente macizo va a ser en el punto pub que tengo abajo, ¿sí? Una cadena y ahora entre el punto pub de abajo y el abanico está este espacio. Aquí voy a hacer mi punto pub de 4 macizos, ¿sí? Dejo mi hebra en espera, ingreso el gancho a un ladito del primer macizo de este grupo y lo voy a jalar para, bueno, si se deja, ¿no? No se dejó. Entonces me regreso, ahí tengo 3 macizos, me falta 1,
jalo mi hebra y aquí voy a introducir el gancho a un ladito del primer macizo de este grupo de 4 y voy a jalar para tenerlos juntos una cadena y voy a hacer aquí mi abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Ahí está. ¿Sí? Y así me debe de quedar esta parte. Ahí está. Después de eso voy a hacer 2 cadenas y ya llegué al rombo en donde siguen las disminuciones. Voy a dejar pasar el primer macizo sin hacer y en el segundo voy a ingresar el gancho para hacer el primer macizo. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el número 15 lo voy a hacer en el penúltimo macizo de abajo y el último macizo se queda sin hacer. Entonces ahora en los rombos me deben de quedar 15 macizos en esa parte y voy a hacer 2 cadenas, monto y me paso directo al abanico. Aquí abanico sobre abanico, 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Ahí está. Y voy a repetir la explicación de esta parte. Voy a hacer una cadena, monto y aquí entre el abanico y el primer punto puff de abajo está este espacio. Aquí voy a hacer mi punto puff que es de 4 macizos. Voy a dejar mi hebra en espera. Introduzco el gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo de 4. Lo jalo y así uno estos 4 macizos, una cadena, monto y sobre este punto puff voy a hacer un macizo. Una cadena, monto y en el siguiente macizo un macizo arriba, una cadena, monto y en el siguiente macizo un macizo arriba. Y ahora sin espacio de cadena monto y aquí entre macizo y macizo hay un espacio. Aquí hago el segundo. Sin espacio de cadena voy a hacer el tercero sobre este que tengo aquí abajo. Así. ¿Sí? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. 6 cadenas y ya llegué a la parte donde están estos puntos bajos, que son 5 de la vuelta anterior y en esta vuelta me deben de quedar 3. Entonces voy a dejar pasar un punto bajo y en el siguiente voy a hacer un punto bajo, en el que sigue otro punto bajo y en el siguiente otro punto bajo para que me queden 3. Y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, monto y aquí donde tengo este grupo de 3 macizos, 1, 2, 3. En el tercero ingreso el gancho y hago un macizo. Sin espacio de cadena monto y en este espacio hago el segundo. Sin espacio de cadena monto y hago un macizo sobre el que tengo abajo. ¿Sí? Después otra vez 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y voy a repetir lo que hice en esta parte de este lado, ahora lo voy a hacer aquí. Aquí ya llegué a donde están estos 5 puntos bajos de la vuelta anterior. Voy a dejar pasar uno y en el siguiente voy a hacer el primero, en el siguiente punto hago el segundo y en el siguiente punto hago el tercero. 3 puntos bajos. Después 1,
2, 3, 4, 5, 6 cadenas, monto y aquí donde tengo este grupo de 3, 1, 2, 3, en el tercero ingreso mi gancho y hago un macizo sin espacio de cadena entre este macizo y este, el segundo, sin espacio de cadena sobre el macizo que sigue abajo, voy a hacer así, ¿sí? Después una cadena, monto y en el siguiente macizo de abajo voy a hacer uno encima, una cadena, voy a montar y el siguiente macizo va a ser en el punto puff, así. Una cadena, monto y ahora entre este punto puff de aquí abajo y el abanico está este espacio. Aquí voy a hacer el punto puff de 4 macizos, 1, 2, 3 y 4. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo y voy a jalar esta hebra para juntar estos 4 macizos y que me quede ya mi punto puff. Una cadena, monto y ahora aquí abanico sobre abanico. Aquí voy a hacer 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Después 2 cadenas y miren, aquí ya tengo esta parte que acabo de explicar y así les debe de quedar. Vamos a tener mucho cuidado, mucha precaución en no hacer macizos de más ni macizos de menos. Por eso les digo que es importante escuchar, ¿sí? Para que sepan dónde va a ir el macizo, sobre qué espacio y cuántos se deben de hacer. No deben de quedar más ni quedar menos para que en la siguiente vuelta no cueste trabajo hacer esa parte. Y así todas las vueltas. Bueno, entonces aquí después del abanico son 2 cadenas y voy a llegar nuevamente al espacio del rombo en donde voy a dejar pasar el primer macizo y en el siguiente voy a hacer aquí arriba el primer macizo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el 15 va a ir en el penúltimo macizo de abajo, ¿sí? Porque el último no se hace, ni el primero ni el último. Y me deben de quedar 15 en el rombo. 2 cadenas y aquí ya llegué al final de la vuelta. Voy a cerrar con un punto deslizado, ¿sí? Y bueno, entonces ahora voy a iniciar la vuelta número 25. ¿Sí? En esta vuelta número 25 me voy a recorrer con puntos deslizados, 1 y 2, así. Me voy a recorrer hasta el centro del abanico, en donde voy a levantar 3 cadenas que hacen un primer macizo y voy a hacer otro macizo, 2 cadenas y 2 macizos para tener mi abanico. El primero de esta vuelta número 25. Una cadena, monto y a otra vez. Entre este abanico y el primer punto puff está este espacio. Aquí voy a hacer un punto puff con 4 macizos. Voy a jalar esta hebra y aquí introduzco mi gancho en el primer macizo a un ladito y voy a pasar así para jalar y tener este punto puff. Una cadena,
monto y mi primer macizo lo voy a hacer sobre este punto puff, una cadena, monto y el siguiente macizo va a ser sobre el macizo que está abajo, una cadena, monto y el siguiente macizo va a ser en el macizo que sigue, ¿sí? Una cadena, monto y el siguiente macizo va a ser en el macizo de abajo, ¿sí? Una cadena, monto y el siguiente macizo va a ser, aquí tengo un grupo aquí abajo de 3 macizos juntos, 1, 2, 3. En el tercero voy a ingresar mi gancho y hacer el macizo. Y sin espacio de cadena, monto y ahora el siguiente macizo lo voy a hacer en este espacio de cadenas, aquí. Y otra vez, sin espacio de cadena, monto y el siguiente macizo va a ser aquí, para tener estos 3 juntos, ¿sí? Después de 1, 2, 3, 4 macizos con espacio de cadena, van a quedar estos 3 juntos sin espacio de cadena. ¿Sí? Y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y ya llegué al punto donde están los puntos bajos, ¿sí? Tengo 3 puntos bajos aquí de la vuelta anterior, entonces en el de en medio voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un punto bajo nada más. Y otra vez, 1, 2, 3 cadenas, monto y voy a hacer un macizo en este espacio. Sin espacio de cadena, el segundo macizo lo voy a tomar al ladito de este de abajo. Sin espacio de cadena voy a hacer el siguiente macizo sobre el que tengo abajo. Así. ¿Sí? Que me queden estos 3 igual que estos 3 de acá. ¿Sí? Y ahora voy a hacer 1, 2 cadenas, monto y aquí tengo 3 macizos abajo, 1, 2, 3. En el tercero ingreso el gancho y hago el primer macizo y el siguiente macizo va a ser en este espacio y el siguiente va a ser en este espacio, ¿sí? Para que me quede así, ¿sí? Y ahora voy a repetir en esta parte lo que hice en esta parte. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y en los 3 puntos bajos que tengo aquí abajo de la vuelta anterior, en el de en medio voy a hacer el punto bajo. Y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas, monto y dentro de este espacio voy a hacer un macizo. Sin espacio de cadena monto y el siguiente macizo lo voy a hacer al ladito de este primer macizo que tengo aquí abajo, así. Sin espacio de cadena monto y el siguiente macizo va a ser sobre el que tengo abajo. Ahí está. ¿Sí? Después una cadena, monto y tengo 1, 2, 3. En el tercero ingreso mi gancho y voy a hacer un macizo, una cadena y el siguiente macizo va a ser sobre este que está abajo, una cadena y el siguiente va a ser sobre el que tengo abajo, una cadena, monto y el siguiente va a ser sobre el punto puff que tengo abajo, así, ¿sí? Porque después de estos 3 que van juntos sin espacio de cadenas, van 1, 2, 3, 4 macizos con espacio de cadena, igual que se hizo al inicio, ¿sí? Miren, después del punto puff hay 1, 2, 3, 4 con espacio de cadena, ¿sí? Entonces ahora voy a hacer una cadena y entre este punto puff de abajo y el abanico está este espacio. Entonces voy a hacer aquí mi punto puff, que es de 4 macizos, 2,
3 y 4. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, jalo, hago una cadena y ahora me toca aquí abanico sobre abanico, que son 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Ahí está. ¿Sí? Y ya me quedó, me debe de quedar este espacio así. Como pueden ver, este espacio vuelta tras vuelta pues va a ir aumentando, ¿sí? Y el que va disminuyendo pues es el espacio de los rombos. Aquí después del abanico son 2 cadenas y sigo disminuyendo. Así que dejo pasar un primer macizo sin hacer y en el segundo ingreso el gancho y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el 13 va a ser en el penúltimo de abajo. Y va a quedar sin hacer el último. Y ahora en esta vuelta número 25, en la parte de los rombos, me deben de quedar 15 macizos. 15, ¿sí? 15. Y en esta parte, para que vean que sí se ve, ahí está. Ahí está. Entonces ahora van a quedar 15 aquí en la parte del rombo, ¿sí? Y voy a hacer 2 cadenas, monto y paso al siguiente abanico, donde voy a hacer aquí mi abanico, 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Y voy a explicar otra vez esta parte. Ya saben que les explico varias veces por si les quedó alguna duda, lo vean otra vez sin necesidad de regresar el video. Entonces aquí después del abanico es una cadena, monto y entre el abanico y el punto puff de aquí abajo, en este espacio voy a hacer mi punto puff. Ahí está 1, 2, 3 y 4 macizos. Dejo mi hebra en espera y voy a introducir el gancho a un ladito del primer macizo y voy a jalar para juntarlos y voy a hacer una cadena, monto y sobre el punto puff de abajo voy a hacer un macizo, una cadena, monto y en el siguiente macizo voy a hacer un macizo arriba, una cadena, monto y en el siguiente macizo de abajo hago el otro macizo, una cadena, monto y en el siguiente macizo hago un macizo, una cadena, monto y aquí donde están estos 3, 1, 2, 3, en el tercero ingreso mi gancho y hago un macizo y sin espacio de cadena monto y aquí en este espacio voy a hacer otro macizo y sin espacio de cadena monto y aquí hago otro macizo, ¿sí? Ahora hago 1, 2, 3 cadenas y aquí tengo 3 puntos bajos, entonces en el del medio voy a hacer un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, monto y en este espacio voy a hacer un macizo, sin espacio de cadena monto y a un ladito de este primer macizo de abajo, aquí voy a hacer el segundo,
monto sin espacio de cadenas y aquí sobre el macizo hago un macizo para tener los 3. Y voy a hacer 1, 2 cadenas, monto y aquí 1, 2, 3. En el tercero ingreso mi gancho y hago un macizo y sin espacio de cadena en este espacio hago el segundo y otra vez sin espacio de cadena monto y en este espacio vuelvo a hacer otro así, ¿sí? Y otra vez 1, 2, 3 cadenas y aquí donde tengo estos 3 puntos bajos en el del medio hago 1, 3 cadenas, monto y en este espacio hago un macizo. Sin espacio de cadena voy a montar y ahora aquí al ladito de este macizo, aquí hago el segundo y otra vez sin espacio de cadena monto y sobre este macizo voy a hacer el siguiente macizo, así. Una cadenita, monto y 1, 2, 3. En este 3 hago un macizo, una cadena, monto y un macizo sobre macizo. Monto y un macizo sobre el macizo de abajo. Una cadena y un macizo sobre este punto puff. Una cadena y ahora mi punto puff. Espérenme porque se me enreda. No me deja avanzar este hilo. Así. Una cadena y ahora entre este punto puff y el abanico, aquí en este espacio es un punto puff. Entonces son 4 macizos. Dejo en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo y voy a jalar esta hebra para juntar los 4, una cadena, monto y ahora aquí en el abanico, abanico sobre abanico, 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Y ahí está. Así es como debe de quedar esta parte. ¿Sí? Y ya llegué a la parte del rombo, donde voy a hacer después del abanico 2 cadenas. Dejo este macizo sin hacer y en el siguiente ingreso mi gancho y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 13 los que deben de quedar ahora. Y entonces el 13 lo hago en el penúltimo macizo de que están abajo. O sea, uno antes del último. Nada más que se deje. Ahí está. 2 cadenas. 13 macizos quedan aquí arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Sí? Monto y ahora ya llegué otra vez a la parte del abanico. Comienzo con mi abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. ¿Sí? Bueno. Nuevamente va la explicación en esta parte. Vuelta número 25. Después del abanico, una cadena y entre el abanico de abajo y el punto puff de abajo, aquí hay un espacio.
Aquí voy a hacer 4 macizos. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho a un ladito del primer macizo de este grupo y esta hebra la voy a jalar para juntar esos 4 macizos. Voy a hacer una cadena, monto y sobre este punto puff voy a hacer un macizo, una cadena y sobre este macizo de abajo hago un macizo, una cadena, sobre este macizo de abajo hago un macizo, una cadena y sobre este macizo de aquí abajo hago un macizo, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4 separados por una cadena y ahora en estos de 3 aquí que tengo 3 aquí abajo, 1, 2, 3, en el tercero ingreso el gancho y hago un macizo. Sin espacio de cadena voy a montar y dentro de este espacio voy a hacer otros 2 macizos. Ahí está, ¿sí? Después 3 cadenas y aquí donde tengo 3 puntos bajos, en el de en medio voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, monto y en este espacio voy a hacer un macizo, monto y a un ladito de este primer macizo hago el segundo, monto y sobre este primero hago el siguiente macizo, así, ¿sí? Y voy a hacer 2 cadenas, monto y 1, 2, 3. En el tercer macizo hago, ingreso el gancho y hago un macizo. Y en este espacio hago 2 macizos, 1 y 2, ¿sí? 3 cadenas. Y donde tengo estos 3 macizos, en el del medio hago un punto bajo, 3 cadenas, monto y en este espacio hago un macizo, monto y a un ladito de este macizo hago un macizo, monto y el siguiente macizo es sobre este macizo, así, para tener estos 3, ¿ya? Una cadena y aquí tengo 3, 1, 2, 3. En el tercero ingreso mi gancho y hago un macizo, una cadena y sobre este macizo hago un macizo, una cadena y sobre este macizo un macizo, una cadena y ahora sobre el punto puff hago un macizo, una cadena, monto y ahora aquí hago en este espacio mi punto puff de 4 macizos, 2, 3 y 4, ¿sí? Y aquí hago mi punto puff, así, una cadena y ahora es el abanico, aquí está, 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Y con eso termino de explicarles por tercera vez esta parte, cómo debe de quedar, ¿sí? Entonces está muy fácil y así vamos a seguir hasta terminar esta vuelta número 25 y vamos a continuar en el siguiente video.